En este día tu hermano en Cristo Juan Rosales, maestro del departamento de discipulado. En este día estaremos viendo en nuestra guía Fundamentos para la vida cristiana, en la lección número 3, página número 11, ¿qué es el pecado? En este día nosotros tenemos una descripción de qué es el pecado. De acuerdo con Wikipedia, nos dice que el pecado es una acción que una persona lleva a cabo y que va en contra de la voluntad de Dios. Nuestra segunda definición nos dice que es el estado de una persona que no ha recibido el perdón de Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que en realidad lo que nos interesa como cristianos es la definición de parte de Dios sobre el pecado. Para tener una mejor referencia, abramos nuestra Biblia en el libro de Primera Carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y aquí nos muestra qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿A qué tipo de ley se refiere aquí? Se refiere a la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, donde nos dice que son las leyes morales de Dios. Los mandamientos que Dios nos da como enseñanza y que nos sirven para regirnos en nuestra vida cristiana, los cuales son: no robarás, no adulterarás, no mentirás, no envidiarás. Ellos son los que nos dan como nuestra base para que podamos regirnos en nuestra vida cristiana. Es con lo que podemos hacer una comparación si estamos violando su ley y si estamos cometiendo pecado. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pecar nos dice que es algo que desagrada a Dios. Nosotros siempre tratamos de agradar a Dios. Nos dice que toda persona nacida en el mundo es un pecador. Esto es, antes de conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cualquier persona que no le ha conocido, Dios lo clasifica como un pecador. Es una persona que vive, ¿verdad?, pecando día a día. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos referirnos a ello como una persona que vive pecando día a día? Vamos a ver un ejemplo en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 5. Aquí nos dice, en nuestra versión Reina Valera, dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa es cualquier persona que ha nacido sin conocer a Cristo, ¿verdad? Carga con el pecado original, el cual fue transferido a los hombres a través de Adán, desde el principio. Pero Cristo Jesús ha venido a romper esa maldición del pecado, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. La vida natural de una persona es pecadora porque se centra en sí mismo, se centra en vivir su voluntad, sus deseos, sus conceptos, su ideología, y no en vivir los preceptos y principios de Dios. Pero ¿qué podemos hacer para salir de esa vida de pecado? Debemos de seguir los mandamientos de Dios. En un ejemplo, cuando nosotros no conocemos la ley y la violamos, no nos quita o deslinda de responsabilidad el no conocerla. ¿Sí? Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos sus preceptos o estatutos, eso no nos quita, ¿verdad?, el no pecar. Por el contrario, nos hace una comparativa para que sepamos en qué es en lo que estamos fallando. Nos centra los estatutos de qué es lo que debemos de respetar. Entonces vimos un par de respuestas acerca de lo que es el pecado en lo que es Wikipedia, que es un diccionario, y a lo que en realidad dice la Biblia. Además nos dice también que cuando actuamos con naturalidad como resultado de la naturaleza pecaminosa que tenemos o egoísta con la cual nacemos, inevitablemente pecamos y desagradamos a Dios. En este ejemplo tenemos en Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Vamos a ver lo que nos dice aquí, en Romanos 3, 23. Aquí nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos muestra que toda la humanidad ha pecado antes de conocer a Cristo, y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que vivimos de una forma que no es agradable ante Dios, que hacemos las cosas que no le agradan, que elegimos y tomamos las decisiones incorrectas, porque no conocemos
su palabra y no lo conocemos a Él. Y esto nos hace que nuestras decisiones sean equivocadas. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas que Él ha creado. Nos separa de su presencia, nos separa de tener comunión con Él, nos separa incluso de vivir una vida eterna cerca de Él, de la gloria que Él pretende para ellos. Esto demuestra la naturaleza destructiva del pecado. El pecado destruye nuestra comunión, nuestra relación y nos aleja de Dios. Nos permite que no vivamos una vida plena cerca de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Desde el nacimiento, cada uno de nosotros es separado de Dios, debido al pecado original que entró a los hombres a través de Adán. Pero el apóstol Pablo hace una comparación con el segundo Adán, que es Cristo Jesús, quien nos da un acceso y una reconciliación con el Padre por medio de su muerte, su crucifixión, muerte y resurrección. También tenemos algunas consecuencias del pecado, porque mucha gente me podrá decir, bueno, ¿y qué pasa si peco? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso trae consecuencias. Algunas de las consecuencias las vamos a enumerar aquí y vamos a verlas detalladamente. Primero, entristece a Dios. Al principio, cuando el hombre en el libro de Génesis pecó, nos dice que Dios se entristeció. Al verlo, él se gozaba en la creación que él había tenido, y al ver que ésta no reaccionó de la forma que él lo quería, él se entristeció, ¿verdad? Entonces el pecado trae tristeza, entristece a Dios, trae culpabilidad. En el mismo libro de Génesis vemos cómo el hombre y su mujer, Eva y Adán, al pecar, ellos se escondieron de la presencia de Dios porque ellos se sintieron culpables. Lo sabemos que nosotros tenemos una culpabilidad y sentimos eso porque queremos agradar a Dios. Entonces el pecado también nos trae una culpabilidad. ¿Qué otra consecuencia tenemos? La separación de Dios. Como decíamos, el pecado nos separa de Dios, no es agradable ante Él. Él no le gusta que nosotros tengamos ese estilo de vida. Entonces a Él le desagrada. Trae juicio y castigo eterno. Tenemos este ejemplo en el libro de Mateo, donde Él habla de los eventos futuros que están a punto de suceder. Entonces Él dice que hay castigo para los que no lo obedecen, ¿verdad? Y trae un juicio hacia ellos. El juicio puede ser la condenación eterna o el juicio puede ser en vida por alguna situación que están viviendo. También esclaviza. Hay gente que a través del tiempo se pregunta ¿por qué me sucede lo mismo tipo de cosas? Porque están esclavizados al pecado. Es un ciclo repetitivo en el cual ellos están ligados. Les sucede constantemente, se vuelve un estilo de vida y no lo logran percatar, lo ven normal, pero los mantiene esclavizados. Por eso Jesús nos da una aclaración y nos dice que si el Hijo nos libertare, nosotros seréis verdaderamente libres, porque ya no son más esclavos del pecado, ¿verdad? Ya no es su estilo de vida, ya no es algo que acostumbran a hacerlo diariamente. Causa una ceguera espiritual. En segunda carta a los Corintios, Pablo nos hace mención de cómo las gentes, ¿verdad?, son cegadas en su entendimiento y no quieren obedecer a Dios. Y eso hace que les traiga una ceguera espiritual y ellos sigan viviendo esto como normal sin hacer caso a Dios, al Creador, sin hacer caso a sus leyes, a sus estatutos. Entonces para ellos es una ceguera. Tú tratas de mostrar la verdad, pero ellos no lo ven así porque han sido cegados, su entendimiento ha sido cegado. Es como si pones a una persona con los ojos vendados y le dices que siga un camino, no lo va a poder hacer porque está bloqueada su vista, está cegado. Tiene una ceguera temporal, pero aquí es una ceguera espiritual, con lo cual no pueden reconocer, no pueden ver la luz, no pueden reconocer la verdad. Causa muerte espiritual. De esto hablamos, de que estas personas, su vida espiritual va muriendo hasta que llega el tiempo que mueren en verdad físicamente y mueren para la eternidad. Entonces causa una muerte espiritual. Tal vez tú te sientes un poco decaído, te sientes confundido porque estás pudiendo o empezando a tener una muerte espiritual, pero al acercarte a Dios, a su presencia, a su palabra, lo revive. Falta de esperanza. En estos tiempos que estamos viviendo, vemos cómo la gente confía en cualquier cosa menos en Dios porque tiene una falta de esperanza. Su esperanza está puesta en las cosas que perecen y no en las que son eternas.
y ellos tienen una falta de esperanza. Me dicen, siento que no tengo solución a mis problemas, entonces ellos tienen falta de esperanza. Corrompe los buenos hábitos, las buenas costumbres, corrompe todo lo que hayas tú formado, y el pecado corrompe, hace daño y acaba con relaciones, acaba con familia, acaba con trabajos, acaba con todo ese tipo de cosas en lo material como en lo espiritual. Y condena porque sabemos que todos los que no aceptan a Jesús traen una condena eterna, y el pecado condena nuestras vidas o las vidas de ellos, dependiendo sea el caso. Esas son algunas de las consecuencias más notables de lo que el pecado hace en la vida del creyente o del no creyente. Algunas palabras bíblicas para reconocer el pecado. La Biblia usa más de una palabra para describir esta experiencia universal de la separación y enajecimiento del hombre de Dios. Algunas de las palabras utilizadas y sus significados, tenemos algunas de ellas. Tenemos lo que significa shat, significa no acertar o equivocarse. Como por ejemplo tenemos este juego del tiro al blanco, es errar al target, al blanco, al objetivo. Si nosotros queremos poner nuestra vista, nuestra mirada en Dios y fallamos en lo que Él nos manda, estamos fallando o errando al blanco, ¿sí? Estamos fallando al objetivo que es Él, el seguirlo, el obedecerle, el respetar sus estatutos. Entonces estamos fallando. Tenemos otro ejemplo que significa parabasis, significa desviarse bruscamente de una línea recta. Nuevamente vivimos un camino que ante sus ojos no es recto, no es agradable, ¿verdad? No nos estamos alineando a lo que Él nos manda. Tenemos algunos más de estos ejemplos en nuestra guía. Tenemos descripción de un estado, ¿verdad? Que significa, por ejemplo, rasha, que es algo malo o impío. O sea, es pecado, no es agradable a Dios, nuevamente. Tenemos otros ejemplos como anomia, que significa un desorden o rebelión. Nosotros tenemos una vida desordenada cuando estamos en pecado. No es una vida en orden, no tiene a un principio correcto, un fin correcto, sino que tiene principios y fines de mal, principios y fines de muerte. También es usado en otros ejemplos como acciones o actitudes que no son agradables. Por ejemplo, tenemos el mara, ser contencioso, ser revoltoso, ser terco, porque somos tercos al no querer ajustarnos a sus estatutos. Tenemos otros ejemplos aquí, ¿verdad? Como la idea misma del pecado lleva consigo la realidad de algo que ha sido perdido. O sea, estamos perdidos. El apóstol Pablo nos decía que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No teníamos un fin, no teníamos un propósito, no teníamos una meta hacia dónde dirigirnos. Estábamos perdidos en este camino. Pero ¿cuál es nuestra respuesta, verdad? Como cristianos, como conocedores de la palabra acerca del pecado. Veamos un ejemplo en el libro de los Romanos 14:12, porque debemos nosotros de tener una respuesta. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra posición hacia esto? Vamos a ver. Romanos 14:12 nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué es lo que esto significa? Todo el mundo es responsable de su propio pecado. Nadie puede ser responsable del pecado de alguien más, porque nosotros tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones con el libre albedrío y somos responsables de ellos. Si elegimos el camino izquierda, si elegimos la derecha, si elegimos el camino del mal, el camino del bien, si elegimos algo que es blanco o es negro, somos responsables de esa decisión. Todos hemos pecado, todos, y hemos preferido el egoísmo de amar a Dios amándonos a nosotros mismos. Preferimos ser el yo, el mí primero. Yo quiero, yo pienso, yo hago, en lugar de decir que se haga la voluntad de Dios, en lugar de decir que sea como Dios dice. Y es por eso que llegábamos a pecar, porque tomamos nuestras propias elecciones, nuestras propias decisiones y no son las correctas. Entonces nosotros tenemos que afrontar esa consecuencia. En el Antiguo Testamento era muy dado que en la ley, en los mandamientos de Dios, se decía que ningún hijo podría pagar los pecados de un padre.
ni ningún padre por los pecados de un hijo. ¿Por qué? Porque cada quien es responsable de sus propias decisiones. Y aquí el versículo nos dice que porque todos hemos pecado, entonces como todos hemos pecado ante Dios, cada quien o todos tenemos que tomar la decisión de reconciliarnos con Él individualmente por medio de Cristo Jesús. Esta es nuestra respuesta al pecado, el obedecerlo, el amarlo o el aborrecerlo como Dios lo hace. Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos su voluntad para nosotros. Y su voluntad, nos dice en primera carta a los Tesalonicenses, que su voluntad es que busquemos nuestra santificación. Nuestra santificación, ¿cómo viene eso? Viene alejándonos del pecado, pero conociendo su palabra. Jesús en Juan 17:17 nos dice que nos santifiquemos por medio de su palabra, porque su palabra es verdad. Esa es una de las formas que podemos alejarnos del pecado, de lo que es desagradable a Dios, y podemos buscar en su palabra y en comunión con Él su voluntad, buscar lo que es agradable a Él, conocerle más y saber qué es lo que a Él le gusta que hagamos. También nuestra respuesta es estar en las Escrituras, fortalecernos en ellas. Jesucristo en Juan 5:39 nos habla de que las Escrituras, ¿verdad?, a nosotros nos parece que ellas hablan de la vida eterna y dan testimonio de Él. Entonces, al nosotros conocerle más y fortalecernos en las Escrituras, ¿verdad?, vamos a hacer lo que es agradable a Dios y no vamos a buscar esta vida de pecado. Dios quiere que estemos preparados para realizar el propósito que Él tiene para nosotros. El propósito es alejarnos del pecado, instruirnos en su palabra, instruir a otros, hacer discípulos y evangelizar a otros para llevarlos al conocimiento de Cristo Jesús y que puedan apartarse del pecado y puedan reconciliarse con Dios. Quiere que seamos parte de su reino eterno, no de un reino terrenal que es pasajero, sino un reino eterno, que seamos integrantes de ese reino, que estemos con Él para siempre en la eternidad y que nos convirtamos en hijos suyos. Pero primero, ¿qué debemos hacer? Primero, nuestros pecados deben de ser perdonados. Pero ¿cómo podemos llevar esto a cabo? Para que nuestros pecados sean perdonados, debemos de conocer a Cristo Jesús. Y segundo, la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos debe de ser matada y debemos de nacer de nuevo. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Vamos a buscar un ejemplo en nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 9. Vamos a buscarlos aquí. Cualquier versión que tú tengas es buena para nuestro entendimiento. Dice, es una historia entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Primeramente, Nicodemo era una persona que se reunía en un lugar, en una sinagoga. Él conocía la ley, pero no la acuñaba en su corazón. Porque los mandamientos de Dios nos manda que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que es nuestro entendimiento, y con todas nuestras fuerzas. Era un principal entre los judíos, era una persona importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, como en el ejemplo de Adán. El pecado original estaba ahí y fue transferido a los hombres. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, lo que es nacido de Dios es Espíritu. En el 9 dice, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacer esto? Ellos en su cultura conocían el proselitismo, que era traer a personas que no eran judíos para enseñarles su ley, para enseñarles acerca de Dios y para que ellos pudieran convertirse a su religión.
Y él le decía, le hacía referencia, o sea, yo he enseñado a gente que lo haga eso, que adore en un entre comillas a Dios o que le conozca, pero Jesús le dice, no, esto se trata a través del Espíritu, de algo espiritual, de conocerme a mí y que el Espíritu le revele estas cosas para que pueda nacer de nuevo, para que sea nacida en el Espíritu de nuevo, porque en la carne estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces esta es nuestra respuesta, el enseñarle a las personas el cómo pueden ellos alejarse del pecado, el no salirse del camino, el no fallar al objetivo y cómo ellos pueden venir al conocimiento de Dios y a una reconciliación con el Creador. Bueno, por este momento de mi parte es todo. Les doy gracias por este tiempo que nos han brindado. Estaremos en contacto con ustedes a través de estas enseñanzas. Les pedimos que nos sigan a través de las redes sociales para que puedan saber más de las clases que estamos llevando a cabo aquí en el discipulado y puedan seguir con sus estudios en este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.